Entre todos los discípulos que siguieron a Jesús, hay uno cuyo nombre resuena con una mezcla de ternura, lealtad y misterio: Juan, el llamado discípulo amado. Su figura ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos lo consideran el más joven y puro de los apóstoles, otros, el más místico y reservado. Pero más allá de las interpretaciones, una verdad se mantiene constante: Juan fue el único que no abandonó a Jesús en su hora más oscura. Si te apasiona descubrir los secretos ocultos detrás de las figuras bíblicas, suscríbete a este canal para seguir explorando las historias que dieron forma a la fe y a la historia de la humanidad. Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, nació en Betsaida, una pequeña aldea de pescadores a orillas del mar de Galilea. Su familia, aunque humilde, gozaba de cierta posición social. Se dice que su padre tenía empleados y que incluso mantenía contacto con el sumo sacerdote. Esto explicaría cómo Juan pudo entrar en el patio del Sanedrín durante el juicio de Jesús, un detalle que los evangelios mencionan de manera casi casual, pero que esconde una red de relaciones insospechadas. Antes de seguir a Cristo, Juan fue discípulo de Juan el Bautista, es decir, ya tenía una inquietud espiritual profunda, una búsqueda de verdad que lo llevó a dejar atrás su vida en el mar, para seguir a un maestro que hablaba del reino de Dios. No era un pescador ingenuo, sino un hombre en busca de respuestas. Tal vez por eso, cuando Jesús lo llamó, no dudó, no pidió garantías, no esperó pruebas, simplemente fue. Ese impulso inmediato es el que define su carácter a lo largo de toda la historia. Los evangelios lo presentan como alguien de temperamento fuerte. Jesús lo apodó junto a su hermano Hijo del Trueno, un título que contrasta con la imagen dulce y contemplativa que se suele tener de él. Este sobrenombre revela una personalidad intensa, incluso impetuosa. ¿Cómo encaja ese carácter fogoso con la figura del apóstol del amor que más tarde escribiría frases como «Dios es amor»? Tal vez ese sea uno de los grandes misterios de Juan, su transformación interior. A lo largo de su vida junto a Jesús, Juan fue testigo de los momentos más íntimos del ministerio de su maestro. Estuvo en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración en el monte Tabor y sobre todo en la última cena. Allí, recostado sobre el pecho de Jesús, escuchó palabras que ningún otro apóstol oyó. Esa cercanía no fue casual. Denota una relación de confianza y comprensión espiritual única. Algunos estudiosos incluso han sugerido que Jesús veía en Juan a quien mejor entendía su mensaje más profundo. Cuando llegó la traición y el arresto, todos los discípulos huyeron. Todos, menos Juan. Mientras Pedro lo negaba 3 veces, Juan seguía de lejos, acompañando a María. Fue el único de los apóstoles que se mantuvo junto a la cruz. Este detalle, aparentemente simple, ha sido interpretado por los teólogos como una señal de fidelidad absoluta. En medio del miedo, del desprecio público y del peligro real, Juan no se escondió. Su lealtad no era un gesto de valor humano, sino una expresión de amor incondicional. La escena al pie de la cruz es una de las más conmovedoras de toda la Biblia. Jesús, agonizando, confía a su madre a Juan, y a Juan a su madre. «He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre». Con esas palabras, Jesús crea una nueva familia espiritual. Juan no solo recibe a María como madre, sino que representa a toda la humanidad acogiendo a la Madre de Dios. Es un momento de profundidad teológica y emocional, y marca el inicio de la misión personal de Juan después del Calvario. Muchos se preguntan por qué Juan fue el único que tuvo el valor de estar allí. Algunos dicen que su juventud le daba una cierta protección. Los soldados romanos no lo consideraban una amenaza. Otros creen que fue su amor por Jesús lo que lo mantuvo firme, un amor que superó al miedo. Pero hay una interpretación más polémica, que Juan, por su relación con el sumo sacerdote, pudo moverse en Jerusalén con cierta libertad, y eso le permitió acercarse más que los demás. Si esto fuera cierto, su lealtad no solo fue espiritual, sino también estratégica. Después de la crucifixión,
Juan tomó bajo su cuidado a María, cumpliendo las palabras del Maestro. Según la tradición, ambos se establecieron en Éfeso, donde Juan continuó su labor evangelizadora y escribió algunos de los textos más profundos del Nuevo Testamento. Su evangelio, diferente a los demás, no busca narrar hechos, sino revelar el misterio divino. Allí no hay parábolas ni genealogías, sino una reflexión mística sobre el Verbo eterno. Juan ya no era el hijo del trueno, sino el apóstol de la revelación interior. Tras los días oscuros de la muerte de Jesús, Juan se convirtió en una figura clave para la primera comunidad cristiana. No solo por su cercanía con María, sino también porque fue uno de los pocos testigos directos de la crucifixión que permaneció vivo durante décadas. Según la tradición, mientras otros apóstoles morían mártires, Juan vivió hasta una edad avanzada, lo que lo convirtió en un puente entre los tiempos de Cristo y la nueva Iglesia, que empezaba a tomar forma. Su testimonio tenía un peso especial, pues provenía de alguien que había visto, oído y tocado al Verbo hecho carne. Su longevidad, sin embargo, ha sido objeto de polémica. Algunos historiadores cuestionan si realmente fue el mismo Juan quien escribió el Evangelio que lleva su nombre, o si se trató de una escuela de discípulos que continuaron su pensamiento. Esta discusión ha dividido a teólogos durante siglos, pero incluso si aceptamos la posibilidad de una comunidad joánica, lo cierto es que su influencia espiritual es innegable. El estilo profundo y simbólico del cuarto Evangelio es una marca de identidad que solo pudo nacer de una fe contemplativa y madura. El Evangelio de Juan se diferencia claramente de los sinópticos. No pretende narrar los hechos de la vida de Jesús de forma cronológica, sino revelar el sentido oculto detrás de ellos. Desde el prólogo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hasta los discursos sobre la luz, la vida y el amor, todo parece diseñado para llevar al lector a una experiencia interior. Es como si Juan quisiera que cada creyente repitiera su propio camino de transformación, del trueno al silencio, de la pasión humana al amor divino. Hay quienes interpretan su evangelio como una respuesta a las corrientes gnósticas que empezaban a circular en su tiempo. Otros, en cambio, sostienen que su lenguaje místico no pretende competir con la filosofía, sino mostrar que el conocimiento verdadero nace del amor. Lo cierto es que Juan introdujo un nivel de profundidad teológica que cambió para siempre el pensamiento cristiano. No habló de un Jesús político ni de un líder moral, sino del Cristo eterno que trasciende el tiempo. Y eso, para muchos, fue una revolución espiritual. A lo largo de los siglos, algunos críticos han insinuado que la figura del discípulo amado podría no ser Juan, sino una representación simbólica del creyente ideal. Sin embargo, la tradición eclesiástica ha sostenido firmemente su identidad. Los padres de la Iglesia, desde Ireneo hasta Jerónimo, lo reconocen como el autor del cuarto Evangelio y el testigo fiel que acompañó a María. La duda persiste, y quizá esa ambigüedad sea parte de su atractivo. Juan no busca protagonismo, sino reflejar la luz de otro. Otro aspecto fascinante es su papel en el Apocalipsis. Se dice que fue desterrado a la isla de Patmos en tiempos del emperador Domiciano. Allí habría recibido las visiones que dieron origen al último libro del Nuevo Testamento. Este texto, lleno de símbolos y metáforas, ha sido interpretado de 1000 maneras distintas, como profecía, como alegoría o incluso como denuncia política encubierta contra el Imperio Romano. Pero detrás de las imágenes del dragón, las bestias y la mujer vestida de sol, se esconde el mismo mensaje de siempre: la victoria del amor sobre el miedo. El Apocalipsis es también una muestra del coraje espiritual de Juan. En un momento en que los cristianos eran perseguidos y el imperio parecía invencible, él se atrevió a escribir que la verdadera autoridad no pertenece a los reyes de la tierra, sino al Cordero inmolado. Esa afirmación era casi una sentencia de muerte. Sin embargo, Juan no temió. Su visión del fin de los tiempos no es una amenaza, sino una promesa de esperanza para quienes perseveran en la fe. No todos los estudiosos aceptan que el autor del Apocalipsis sea el mismo que el del Evangelio,
La diferencia de estilo y de lenguaje ha llevado a muchos a pensar que se trata de dos personas distintas, pero también es posible que el tiempo y las circunstancias hayan transformado su manera de escribir. El Juan del Evangelio es el contemplativo, el del Apocalipsis, el profeta. Dos facetas de una misma alma que ha visto el amor en la cruz y la gloria en la visión celestial. Se dice que, ya anciano, Juan repetía a sus discípulos una sola enseñanza: «Hijitos, amaos los unos a los otros». Cuando le preguntaban por qué siempre decía lo mismo, respondía que era el mandamiento esencial, porque si eso se cumplía, todo lo demás seguiría por añadidura. Quienes lo escuchaban afirmaban que sus palabras emanaban una serenidad que solo se alcanza después de haber enfrentado el dolor y haberlo transformado en sabiduría. Así, el último de los apóstoles vivos se convirtió en el primero en comprender el corazón del Evangelio. Con el paso del tiempo, la figura de Juan Evangelista se fue envolviendo en un halo de misterio. Su longevidad, su cercanía con María y su relación directa con Jesús lo convirtieron en un referente de autoridad espiritual. La tradición sostiene que murió en Éfeso, de manera natural, algo excepcional entre los apóstoles. Pero incluso este punto ha generado debate. Algunos textos apócrifos insinúan que no murió realmente, sino que fue dormido por Dios, para esperar su regreso. Estas versiones, aunque no reconocidas oficialmente, alimentaron durante siglos la idea de que Juan no conoció la corrupción del cuerpo. En la Edad Media, su figura adquirió un significado simbólico aún mayor. Los místicos lo consideraban el prototipo del alma contemplativa, aquella que penetra en el misterio divino sin necesidad de palabras. En el arte, se le representaba joven, casi andrógino, con un rostro sereno y una mirada llena de luz. Esa iconografía no solo evocaba su pureza, sino también la dualidad que encierra su historia, la fuerza del trueno y la ternura del amor. Juan, en cierto modo, se convirtió en el puente entre la humanidad y lo divino. Su evangelio fue una fuente de inspiración para teólogos, filósofos y artistas. Desde Agustín hasta Tomás de Aquino, todos reconocieron en él una teología de la luz que iba más allá de la razón. Juan no argumenta, revela, no convence, ilumina. Su palabra tiene la cadencia de quien ha vivido lo que predica. Esa profundidad es la que hace que su texto siga siendo, 2000 años después, un punto de referencia para quien busca entender el sentido último de la fe. No obstante, su influencia también ha sido interpretada de forma polémica. Algunos pensadores modernos sostienen que el Evangelio de Juan fue el origen de una espiritualidad elitista dentro del cristianismo, centrada más en el conocimiento interior que en la acción comunitaria. Según esta visión, su mensaje fue usado por ciertos grupos para justificar jerarquías espirituales. Pero otros responden que, lejos de eso, Juan propuso una experiencia universal: el amor como conocimiento de Dios. Una idea tan simple y radical que sigue incomodando a los poderosos. En los primeros siglos del cristianismo, la autoridad de Juan fue decisiva para frenar las divisiones internas. Su figura se invocaba como garante de la autenticidad apostólica, especialmente frente a las doctrinas que desviaban el mensaje de Cristo. Se cuenta que, incluso en su vejez, fue llevado en andas a las asambleas de Éfeso. Y allí, con voz débil pero firme, repetía las mismas palabras que habían definido su vida: «Amaos los unos a los otros». Nada más, nada menos. A través de los siglos, su mensaje ha sobrevivido a guerras, cismas y olvidos. Los templos dedicados a su nombre se levantan en todo el mundo, y su símbolo, el águila, continúa representando la elevación del espíritu que busca la verdad más allá de lo visible. El discípulo amado no fue solo testigo del amor de Cristo, sino su reflejo más puro. En un tiempo donde muchos abandonaron la fe por miedo, él demostró que la verdadera lealtad no se mide en palabras, sino en presencia. Hoy mirar a Juan es mirar a un hombre que no huyó, que no se escondió, que, mientras el mundo se derrumbaba, permaneció al pie de la cruz. Esa imagen, más que un relato histórico,
es una metáfora de la fidelidad que trasciende la lógica humana. En un mundo lleno de incertidumbres y traiciones, su ejemplo sigue siendo un faro. Tal vez por eso su historia sigue viva, porque todos, en algún momento, necesitamos creer que la lealtad aún tiene sentido. Y aunque la historia lo recuerde como el apóstol amado, su mayor mérito no fue haber sido amado, sino haber aprendido a amar sin condiciones. Su vida nos enseña que la fe auténtica no nace del miedo al castigo ni del deseo de recompensa, sino de una entrega total. Juan entendió que seguir a Jesús no era un acto heroico, sino un compromiso diario con la verdad. Y esa verdad, en su esencia más profunda, se resume en una sola palabra: amor. Si te ha gustado este recorrido por la historia y el misterio de San Juan Evangelista, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con quienes también disfrutan descubriendo los secretos de la religión. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de la lealtad de Juan y qué significado tiene para ti su ejemplo en los tiempos actuales. Tu opinión puede abrir un nuevo debate y ayudarnos a seguir explorando juntos las huellas ocultas de la fe.